Oiga, tengo en esta cabina de Imagen 97.3 y me da mucho gusto recibirlo. Como siempre, recibo a las personas que nos cuidan en nuestra salud y que lo hicieron durante mucho tiempo en la cuestión de la pandemia, de una manera muy profesional, muy responsable, hay que decirlo. Pero bueno, en general, ¿no? Prepandemia, pospandemia, al final de cuentas, la salud es lo más importante que tenemos. Voy a platicar sobre una cuestión muy importante con el doctor Jorge Ramírez Centeno, que es especialista en genética médica. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Imagen. Esta es tu casa, ¿eh? Ahí nomás acércate poquito, porque imagínate, cubrebocas y luego se ha alejado. Sí, claro, no, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad al Hospital Ángeles, a Imagen. Pues así es, los estudios genéticos, pues me gustaría platicar un poquito de ellos. Sí, claro. Primero que me digas, porque escuchamos esto de genética y se nos hace un mundo, ¿no? Para empezar, tal vez en México no hay la tecnología. Vaya, para el general, doctor, por favor, explícanos qué es una prueba genética para tener el panorama general del asunto, ¿no? Claro, una prueba genética es una prueba molecular, o sea, revisa moléculas, a fin de cabo. Las moléculas que revisamos en una prueba genética son las que codifican para genes y pueden ser de diferentes grados de profundidad. Pueden ser desde un solo nucleótido, que es una letra, sí, hasta grandes cantidades de información como un cromosoma. ¿Para qué usamos una prueba genética? ¿Qué usos tiene comúnmente, doctor? Una prueba genética puede tener varios usos, pero hay dos principales. Uno que es profesional, médico, y otro que es de recreación. Las que han surgido mucho es las pruebas recreativas. Las pruebas recreativas tienen que ver con la ancestría, tienen que ver con cierta predisposición a ciertas enfermedades, para mejorar rendimientos también en algunos deportistas, por ejemplo, o a personas que les interesa mucho por alguna condición especial. Y las pruebas médicas ya es muy dirigidas, ya dependiendo de lo que estamos buscando. Y ahí entra ya en cuestión o en... ahora sí que el ejercicio profesional del médico genetista. Oye, doctor, por eso muchas de las ocasiones te comentan, oye, eso puede ser genético, ¿no? Eso puede ser hereditario, es lo mismo, ¿no? Genético, hereditario, ¿va de la mano o es diferente? No, es diferente. Genético es porque está dado por los genes. Hereditario porque se pasó de una generación a otra. Entonces, pero no es igual, o sea, no están en no la siempre. genética, Hay muchas enfermedades genéticas que no son hereditarias. ¿Por qué? Porque la persona que tiene la condición no tiene hijos. Ah, ok. Entonces, bueno, sí, entonces, o no se desarrolla en el hijo, tal vez, ¿no? Lo puede tener, pero no se desarrolla la enfermedad. Porque cada embarazo es diferente, es un evento diferente, y ahí sí son probabilidades. Oye, por ejemplo, yo el otro día escuchaba también a través de un especialista que el asunto ahí es, a ver, si una persona tiene cáncer, es muy probable, puede ser que tal vez sea genético a las generaciones, a sus hijos, a sus hijas, por ejemplo, ¿no? Y por eso es importante una prueba genética. Claro, ya las pruebas dirigidas, las pruebas médicas... Esa es la que nos dices. Ajá. Eso es ya cuando, por ejemplo, hay un antecedente, una patología previa, y ya que tiene un diagnóstico, no hace falta confirmarlo. Se pide la prueba genética específica, vemos el gen específico. Ahora, hay otras pruebas donde tenemos unos antecedentes familiares, y ahí es donde entran las pruebas de cáncer que comentas. O de cualquier otra enfermedad. Exactamente. Y las pruebas de cáncer, o las pruebas en general, ya cuando tenemos un antecedente familiar, pues buscamos justamente eso. Hay síndromes de cáncer familiar. La mayor parte de los cánceres no son genéticos, pero hay algunos que sí, hasta el 10% pueden ser genéticos. Pero sí es recomendable que si el papá o la mamá tuvo cáncer, es recomendable que el hijo o la hija se haga una prueba de estas. ¿Sí es recomendable? Sí, es recomendable, y más si cumple con ciertos criterios. Hay algunos criterios ya establecidos a nivel mundial, de la edad, por ejemplo, de inicio, de los focos donde se inició, del tipo de cáncer. Entonces, si son cánceres muy raros, hay que pensar en una cuestión genética. Los cánceres comunes normalmente no son genéticos. Puede ser ambiental, pues que realmente no se sabe el cáncer a ciencia cierta, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Como le comento a mis pacientes, el cáncer es la desorganización del cuerpo. Entonces, prácticamente todos vamos a morir de cáncer, a menos que muramos de otra cosa antes. ¿Ah, sí? Así es. O sea, por el deterioro de las células. Exactamente, se pierden los mecanismos de regulación, se pierde lo que es el manejo y la estabilidad genética. Fíjate nada más. Oye, doctor, me platicabas de, por ejemplo, un deportista. ¿Qué uso se le puede dar una prueba genética en un deportista?
Cuando son pruebas dirigidas, que no son sintomatológicas, sino son con cierta predisposición, entonces lo que vamos a buscar, por ejemplo, el rendimiento, que tengan mejor glucogénesis, por ejemplo, en los músculos, que tengan más fuerza, que tengan más resistencia, y eso se puede hacer, pero eso no significa que se crea o que con este medicamento vas a ser mejor. No, simplemente lo que estamos viendo es que hay una predisposición metabólica para mejorar esto. Por ejemplo, un nadador, una nadadora... Exacto, podemos, por ejemplo, mejorar la dieta, le damos cierto, o algún suplemento alimenticio, o le damos ciertas actividades que a lo mejor su cuerpo va a asimilar mejor que otras personas. Bueno, y si la prueba dice que no eres para eso, también se lo dices, ¿no? Porque, oye, tu genética no te va a dar para nadar, a lo mejor sí para jugar básquet, pero no para nadar. Pues a lo mejor no va a buscar esos marcadores, tendremos que buscar otros. No podemos decirle con eso a la persona. No, yo sé que no. Sí, no, yo sé que no, pero sí, si hay una que no va a ser campeón mundial, por ejemplo, ¿no? Sí, sería un poco más difícil, obviamente, pues depende de muchas otras cosas, pero genéticamente pues, nos podemos ayudar. ¿Qué es una genética predictiva, doctor? Ok, cuando tenemos alteraciones genéticas que no se han establecido correctamente, o cuando sabemos que hay en la familia, antes, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Huntington, podemos hacer algunas pruebas predictivas para saber si tenemos esa condición. En los familiares. En los familiares directos, que pues, se van a manifestar en un futuro próximo. Y poderles dar tratamiento. Sí, en este caso hay algunas enfermedades neurodegenerativas que sí nos podemos ayudar. Por ejemplo, hay una enfermedad, por ejemplo, la fenilcetonuria, que quitando la dieta de ciertos aminoácidos, con eso mejoramos el estado general y evitamos el retraso mental en los niños. Qué bárbaro, o sea, qué uso tan maravilloso tiene una prueba genética para todo lo que tú quieras. Sí. O sea, te previene. Es un mecanismo de prevención, ¿estás de acuerdo? Exactamente. E incluso ya teniendo la enfermedad, pues ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos qué buscar. Y es lo que les digo a los papás. Hay que buscar de forma dirigida. Y cuando ya tenemos la confirmación, pues bueno, buscarlo, ir por ahí. Oye, pero también nos ayuda en el contexto de la reproducción, doctor. ¿Cómo nos ayuda una prueba genética en esto? Claro, si la persona, si en este caso la mujer ya está embarazada, podemos hacer un diagnóstico de un tamiz prenatal no invasivo. Le tomamos una muestra de sangre a la mamá para detectar lo que es el DNA del bebé y saber si tiene algún problema cromosómico, especialmente síndrome de Down o trisomía 13, 18. Y si tenemos problemas de fertilidad, también se hacen algunas pruebas para saber si hay zonas de azoospermia, por ejemplo, en hombres, o problemas cromosómicos en las mujeres. Pero eso es solamente para detección, una prueba genética, digo, detectas el problema, pero pues la esterilidad, pues ya no hay mucho que hacer en ese aspecto, ¿no? Bueno, aquí ya tendríamos que platicar con el biólogo de reproducción para ver qué otras opciones puede haber. ¿Qué mecanismo hay para...? Y a partir en el embarazo, ¿qué semana recomiendas esta Esto es después de la semana 10. Semana 10. Se puede hacer, y se puede hacer durante todo el embarazo. Obviamente lo importante aquí es hacerlo lo antes posible para que los papás tengan la información completa. En el caso de la recopilación de la información que tú tienes de nosotros, porque tienes nuestro ADN, doctor, ahí, y pues no sé, porque a mí me da cosita de pronto este tipo de procedimientos, porque si ya internet con los ciberdelitos y luego ya tener tu ADN en manos de otra persona puede ser una cuestión dudosa y hasta, si tú me lo permites, cuestión de ciencia ficción, ¿no? Porque ¿qué van a hacer? No van a clonar allá y luego andar asaltando bancos, ¿no? Y a mí es de que me metan al bote. ¿Qué hay con esto, doctor? Sí, tal vez todavía no como clonarlo, pero... pero precisamente es algo muy importante. Cualquier persona que acepte hacerse una prueba genética tiene que ser asesorado por un médico genetista para saber qué va a pasar con esa información, para saber también el laboratorio nos lo están mandando y qué responsabilidad tiene ese laboratorio en la cuestión de privacidad de la información. Es bien importante. Si hay una prueba genética se la están regalando, pues hay que preguntar quién se la está haciendo y por qué se la está haciendo y qué va a hacer con esa información. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Digo, en tu caso viene respaldado por Hospital Ángeles, que es una institución de salud muy reconocida a nivel nacional, ni siquiera a nivel local o estatal, a nivel nacional, como el mejor hospital a nivel noroeste del país. Entonces tienes ese respaldo maravilloso, pero sí es muy importante primero revisar las credenciales, doctor, de tu información genética. Así es, no es recomendable hacerle una prueba genética, en primera, si no es un médico, en segunda, si no es un médico certificado, y en tercera, ver el laboratorio donde está mandando esa prueba, porque es uso de información al fin y al cabo. Oye, doctor, así resumiendo el tema de genético que me estás comentando, tú como especialista en genética médica, que nos pudieras decir al auditorio que nos esté escuchando en este momento,
en resumen, ¿en qué momento hacemos una prueba genética? O si no hay momento inclusive y quieres nada más tenerlo como prevención, como ya dijimos en la plática, pero quiero que me la resuman entonces, de la forma aterrizada que más puedas. Okay. ¿Cuándo? Bueno, el primer punto, si hay datos de una enfermedad genética ya diagnosticada clínicamente por algún otro especialista, sí, lo refieren a genética y aquí hacemos la confirmación. 2, cuando tenemos antecedentes familiares de enfermedades genéticas que pueden haberse heredado. Y la tercera es cuando tenemos alguna susceptibilidad para por la actividad física o por lo que tengamos que estar haciendo en cuestión de nuestro ambiente. Entonces podremos también ahí, pero recuerden que susceptibilidad no significa diagnóstico, no significa destino, no es eso. Sí. Susceptibilidad es, hay que cuidarse. Claro. Y disminuimos factores de riesgo. No, es que para eso es una prueba y luego ya, como tú dices, disminuye los factores en el acompañamiento especialista, ¿no? Así es. Para que todo llegue a buen puerto. Sí, claro, y el diagnóstico genético no termina con el genetista. Aquí el médico genetista deriva a los otros de las especialidades. No, si no, imagínate, prueba y luego ya te vas llorando, ¿no? No, pues el sentido es que te echen la mano después. Sí, claro, es saber qué hacer, ahí viene lo que es el consejo genético, que es lo que da normalmente un médico genetista, y derivarlo a diferentes especialidades, pero ya con un diagnóstico, para saber cómo nos podemos ayudar todos. ¿Es cara una prueba genética, doctor? Hay diferentes, dependiendo qué profundidad necesitemos. Y ahí sí depende del trabajo del médico genetista. Ahí es un traje a la medida entonces, exactamente, ¿no? De acuerdo a lo que se esté presentando en este momento. Doctor, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Algo que agregar, nos queda un minuto para la entrevista. No, pues agradecer la invitación, agradecer la oportunidad y por supuesto que si tenemos sospecha de algún diagnóstico genético, hay que hacerlo. Aquí en México y aquí en Chihuahua podemos hacerles las pruebas genéticas. Ahí estás en Hospital Ángeles Chihuahua. Así es. Doctor Jorge Ramírez Centeno, especialista en genética médica, te agradezco mucho. Estamos al pendiente, doctor, y es un tema muy interesante que, bueno, en 12 minutos no podemos tocarlo todo si tú lo claro, pudiste observar, pero dame datos interesantes cuando tengas, ¿ok? Así hasta por mensajes de texto ahí. Claro que damos sí. Y padrísimo, sí, y aquí los comunicamos y sobre todo con especialistas tan responsables y respaldados por Hospital Ángeles, pues mucho, mucho mejor. Gracias, doctor. No, con todo gusto. Vamos a corte comercial, 7:26, regresamos. Estás escuchando Noticiero Imagen Chihuahua.